temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Hoy le sigo decidido, pues Él sabe lo que habrá. Acabamos de ver un pedazo de una de las películas que más taquillera fue en su momento y Oscar ganó, y vemos una pareja en todo este relato amoroso, pasional y de correr para salvarse, y que también tiene bases de la vida real. El barco existió, el Titanic, el accidente también. Esto todo fue que aconteció en el 14 de abril de 1912. El accidente fue producto del choque de un iceberg con este barco que se creía que no podía sufrir un hundimiento como fue. Pero también podemos decir que fue una profecía anunciada. Ya para el año 1898, Morgan Robinson, un autor, publicó una novela sobre la construcción de un transatlántico, de las mismas dimensiones que tuvo el Titanic. O sea, podríamos decir que el Titanic tomó de la novela las dimensiones de este barco. Y relata lo mismo que aconteció, el choque, el accidente, de una sociedad glamorosa, de felicidad dentro de ese barco. La cantidad de pasajeros era el mismo, de 3.000 pasajeros. Y también un hecho interesante, no tenía suficientes botes salvavidas para la cantidad de pasajeros que llevaba. Y los dos tienen el mismo hecho, el accidente. El barco que no se podía hundir. Una pasajera le pregunta a uno de los niños que está cargando los bultos a los que iban a embarcar, le dice: ¿es verdad que es lo que se dice, que no es, no sé, que ni Dios mismo lo podía hundir? Y el niño le responde que sí, que es verdad. Ni Dios mismo podría hundir el barco. Qué interesante esta frase, ¿no? Uno de los que se salvan fue el vigía, uno de los 6 vigías que estaban en esa noche fría. Cuenta que era una noche cerrada, sin luna, sin nubes que descubriesen las estrellas. Las estrellas se veían como luces en la noche. Un mar negro, ¿no? Porque no había luna, no había nada que reflejase. Frío, intenso. Estaban allí sobre el poste de vigía del buque, del barco, y apenas podían ver, visualizar de lo que venía por delante. No tenían los elementos necesarios para ver en la noche. De repente ve una sombra
que se va ampliando de a poco mientras el barco se va acercando, hasta que da cuenta de que es un iceberg que tiene por delante. Toca la campana 3 toques, señal de peligro, para avisar allí a los que estaban comandando el barco. Toma el teléfono y avisa sobre el peligro inminente. El barco toma los recaudos necesarios, pone marcha atrás, gira sobre su derecha, sobre su izquierda, pero eso no evita que el barco sea tocado por este iceberg. Notemos que lo que se ve del iceberg son 7 veces más grande en la profundidad, 7 metros más que lo que se ve en la realidad, y lo hiere, digamos, porque produce diferentes fisuras, no más de 1 metro sobre su costado, pero suficiente para herirlo de muerte, como aconteció. El mar frío, una noche cerrada, y el peligro acecha. ¿Qué pudieron salvar los que llevaban los pasajeros? En ese correr de incredulidad, si era verdad o no, muchos llevaron sus joyas, diamantes, zafiros, algunas coronas, o sea que era dinero que tenían en mano. Otros pudieron llevar juguetes que tenían sonido musical. Algunos tomaron sus libros que tenían para llevar en la travesía. Otros revólver, compases. Hasta que hubo uno que tomó 4 naranjas bajo su vestimenta. En segunda clase viajaba un joven estudiante en teología, Stewart Corley, que tomó su Biblia, aquella que le prometió a su hermano que lo llevaría consigo hasta que se encontrasen nuevamente. Uno de los hechos que marca en la historia de este barco es la música que tocaba la orquesta, un himno llamado Más cerca, oh Dios, de ti. Tanto el capitán, algo curioso, como el que dirigía la orquesta eran creyentes, metodistas. Lo único que el capitán era un creyente alejado de las cosas de Dios. Más cerca de ti, oh Dios. La vida nos enseña que todo está bajo el control de Dios. A pesar de que podríamos pensar de que esa noche no había un control sobre las cosas en las manos de Dios, pero sí, todo estaba bajo el control de Dios. La vida misma nos enseña que todo está bajo la mano y la voluntad de Dios. No que ese hecho hubiese acontecido, porque ese hecho aconteció por negligencia del ser humano. Asimismo, Dios tomó control de algunas cosas. No tenemos en este mundo otra seguridad de la que Dios nos pueda dar. Él siempre va a tener la última palabra y está en control de nuestra vida. Y es por eso que podemos decir, como el cántico nos dice: más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. Aunque una dura cruz me oprima a mí, será mi canto aquí. Más cerca, oh Dios, de ti, más cerca sí. Tenemos que en el barco hubo muchas señales anticipadas, pero hubo necedad de parte de quien dirigía el barco. Muchos buques alrededor que andaban esa noche avisaron de la cantidad de iceberg que había en la zona y que era necesario disminuir la velocidad de los barcos para estar atento al peligro. Mas como querían batir el récord, no hubo disminución
de la velocidad del barco. Se le avisó una y otra vez del peligro inminente. Hubo necedad. Hubo confianza absurda en la seguridad que el buque o el barco tenía, que no podía hundirse. Hubo mucha soberbia. Se creyeron mejor que Dios. Lo que no se ve perjudicó, provocó el hundimiento del barco. Fueron omisos al peligro. También no hubo prudencia, faltó esto. No fueron obedientes, a los avisos. Llegado el momento, el barco es tocado por algo insignificante y se hunde. Hubo desespero, hubo clamor, crujir de cosas que se iban rompiendo, hasta que finalmente el último destello de luz del mástil más alto se apaga en la noche oscura y desaparece en las profundidades, llevándose la gran mayoría de los que integraban el barco en esa noche. Un tercio se salvó, la mayoría mujeres y niños. Vieron cómo desaparecían y escuchando a lo lejos la melodía de este himno. La señal se apagó, esa señal que trataba de que viniesen pronto a socorrerlo, SOS. Interesante que uno de los significados más que tiene esta palabra, esta señal, es salva nuestras almas, salva nuestras almas. El Señor, por medio de su palabra, nos da esta advertencia como un llamado de atención en este tiempo. Decía sobre la sigla esta SOS, que dice salva nuestras almas. Hay dos pasajes en la Escritura que encontramos esta frase de salvación. Una está en Mateo 8:25. El hecho es que ahí tenemos los discípulos, estaban en la barca del mar de Galilea, cuando con Jesús, Jesús durmiendo en un lado y ellos trabajando encima de la barca, cuando se levanta un viento fuerte provocando una tormenta, a tal punto en que se desesperan, porque no saben qué más hacer ante tal situación. Y uno de ellos entonces va hacia donde está Jesús y le dice, lo despierta y dice, Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos, vamos a morir. El Señor los mira y le dice cuál es el temor que ellos tienen. Los encara en ese acto de misericordia y de amor que el Señor Jesús tiene con ellos. Se levanta, reprende el viento, calma la tempestad y hay bonanza. Ante el desespero, Señor, sálvanos que estamos por morir, que perecemos. La voz de amor, de paz, los tranquiliza. Hay otro hecho, también encontramos los discípulos en el barco, trabajando cuando ellos a lo lejos ven una figura que viene en la noche. Creen que es un fantasma, no saben qué es lo que pasa. Hasta que se va acercando entonces cuando visualizan que viene Jesús caminando sobre las aguas. Ahí encontramos la figura de Pedro, tan arrogante, tan soberbio, cara dura, diríamos nosotros, y dice,
que él quiere hacer lo mismo, quiere ir hacia donde está Jesús, quiere caminar sobre las aguas. Y el Señor dice, ven. Pedro salta y empieza a caminar, mirando al Señor, caminar sobre las aguas. Cuando el viento se levanta y levanta las olas y empieza a mirar hacia el costado, empieza a tener miedo. Y encontramos la expresión que dice, Señor, sálvame, porque empieza a hundirse. El Señor lo mira, extiende su mano, lo toma, lo sujeta y juntos van hacia la barca. Señor, sálvame. ¿Cuánto habrán gritado esa noche en el Titanic pidiendo salvación, pidiendo socorro para salvarse? Como la canción, ¿no?, que tiene esa noche, más cerca de ti, oh Dios. Cuando la aflicción viene como una cruz pesada, que sobrellevamos cada uno, y esa noche pidiendo salvación. La palabra de Dios nos pone en relieve esto. El Señor, por medio de su palabra, hoy nos está avisando que este mundo está en la misma situación que el Titanic. Tu vida puede ser que está de esta manera, ya que se vive desoyendo la verdad que Dios nos tiene escrita en su palabra. La verdad de la vida eterna. Se vive pensando en uno mismo, procurando satisfacer nuestro ego, nuestras vanidades. El mundo hoy corre detrás de su propia concupiscencia, de su propio mal. Empieza a hablar de aborto, de corrupción, de cambio de género, de libertinaje, de adulterio, de homicidio. En Romanos 1, 18, 39, como hemos leído anteriormente, nos declara lo que el hombre en sí mismo es. Hace siglos atrás, bajo un imperio como el Imperio Romano, nos habla de esa corrupción que había, de ese degenerarse el hombre mismo por sí mismo. Muchos piensan que el Imperio Romano cayó por los bárbaros. No, cayó por su propia maldad, por haberse degenerado a sí mismo el hombre. Por eso cayó ese imperio. Se degeneró. Hoy el mundo, con sus gobiernos, sus políticas, si no hablo de nuestro país, hablo del mundo, se está degenerando a través de estas cosas. Lo que era verdad ya es mentira, y lo que era mentira, lo que es falso, es verdad. Se va muriendo a sí mismo, se está consumiendo a sí mismo, desoyendo la verdad, desoyendo a Dios. El hombre está desoyendo la voz de Dios. No quiere oír la verdad. Quiere oír la verdad que endulza el oído. El ego, la vanidad propia, que calma la necesidad de vivir un mejor estilo de vida. La iglesia ha caído en eso. Pero hoy, amigo mío, hermano, aquel que está escuchando, hay una palabra de aliento y de esperanza. Simplemente el barco se hundió por unas fisuras de 1 metro en varios lugares, en los primeros 4 lugares del barco. Permitió que en menos de 3 horas se hundiese y se perdiesen muchísimas almas. 1/3 se salvó, el resto pereció. Ya sea por el barco mismo o por el congelarse cuando se tiraban a las aguas frías, heladas del mar, del océano Atlántico. Hoy el mundo está en eso. Un simple virus, insignificante, que nadie lo puede ver, a vista humana no se puede ver, pero está hiriendo a esta humanidad, destruyendo políticas, destruyendo la sociedad,
destruyendo la economía. Y esto no va a acabar ahora, va a andar rondando. Pero hay una palabra de salvación para tu vida, para tu alma. Dios no desea que te pierdas en el infierno. Dios desea que salves tu alma. Él está ahí, al alcance de tu vida. Todo lo que el mundo está ofreciendo, nos dice en su palabra, es camino de muerte. Pero hay camino de salvación. Hay un autor de una frase, de una expresión, se los voy a leer, que nos dice, no es bíblico, pero habla sobre la realidad de la raza humana. Las pestes, las hambrunas, la miseria humana en toda su infinita magnitud, la ha creado el hombre, la ha provocado el hombre, desde el momento que puede elegir, desde el momento en que es libre. Porque cada persona toma sus propias decisiones en la vida. Algunos pedimos ayuda al Dios Todopoderoso para seguir el camino que creemos que es mejor. Pero al final somos nosotros los que tomamos nuestros caminos, porque somos libres, no somos marionetas. Por eso se llama humanidad. La humanidad la creó Dios, pero la humanidad decide la miseria o la gloria. Solo que a veces nos olvidamos que Dios nos creó libres. Esto fue dicho un 2 de febrero, en febrero, el 17 de febrero del 2018. La palabra nos dice que Jesús en Juan 14:6, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino y la salvación. Es la verdad, no hay otro. Y es la vida eterna. Para esto hay que llegarse a Él. Señor, sálvanos. Y te invito a hacer esta oración que voy a hacer. Si tú lo quieres hacer, pídele perdón a Dios en nombre de Jesús. Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos dice la palabra de Dios. Él murió en la cruz para salvar tu alma. La tranquilidad y la riqueza mayor que podemos tener es que nuestra alma esté en paz con Dios para la vida eterna. Te invito a hacer esta oración de fe y Dios salvará tu alma y será hecho hijo de Dios y vivirás junto con Él y no te perderás en el infierno. Padre Celestial, en nombre de Cristo Jesús, deseo que tú me limpies con tu sangre y puedas ser hecho hijo de Dios, inscrito en el libro de la vida eterna. Perdona mis pecados, mi negligencia, y hazme íntegro, como tú deseas que sea. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios quiere que seas llamado con un nuevo nombre, seas hijo de Él. Todos somos criaturas, pero solos podemos ser hijos de Dios, aquellos que hacen este acto de fe. Dios te bendiga en este día, en esta noche, en esta tarde, cuando tú escuches esta palabra. Este momento es importante para ti. Es mi deseo que puedas ser salvo por la gracia de Cristo. Amén.